¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Clio, soy historiador y novelista y me encuentro en las calzadas Unión y Progreso, así se llamaban en 1910, hoy es la calzada Madero y Pino Suárez, en el sitio en donde en el año de 1910 se colocó el Arco de la Independencia para conmemorar el primer centenario de aquella gesta heroica. En el año de 1910 la independencia de México cumpliría sus primeros 100 años. Por ello, en aquel tiempo el gobierno del estado de Nuevo León realizaba los preparativos para un magno festejo del centenario. Pero este debía ser memorable. Fueron las instrucciones que había girado el gobernador Bernardo Reyes, continuando con la misma línea que el presidente de México, Porfirio Díaz. Fue un periodo en que la palabra independencia afloraba por doquier, más que por moda, para rendirle tributo a los héroes de la gesta heroica. Nadie imaginaba que en ese mismo año, en 1910, estaría detonando la Revolución Mexicana. La palabra independencia surgía por todas partes. Así cambió su nombre el barrio de San Luisito por Colonia Independencia. El exteatro Juárez también cambiaba su nombre por Teatro Independencia. Y en el año de 1909 se lanzaba una convocatoria pública para la edificación del Arco de la Independencia, un arco que recordaría este centenario. Había que seleccionar un sitio para construirlo y se decidió edificarlo en las afueras de la ciudad, al norponiente del primer cuadro. Era el cruce de las calzadas Unión, hoy Madero, y calzada Progreso, hoy Pino Suárez. El lema de campaña de Porfirio Díaz y el nombre del partido político que lo había postulado eran precisamente Unión y Progreso, por lo que el Arco del Triunfo de la Independencia se colocaría en el cruce de Unión y Progreso, frases favoritas durante el porfiriato. El argumento para construirlo en ese sitio era que todos los viajantes que pasaban por Monterrey para ir a México, a Laredo o a Saltillo debían de ver el majestuoso arco. La convocatoria fue lanzada y participaron 5 arquitectos e ingenieros civiles, casi todos extranjeros. El monumento se planteó originalmente en 2 arcos cruzados al vértice, pero fue el arquitecto británico Alfred Gilles quien sugirió que sería más adecuado para un gran acontecimiento el realizarlo con una sola arcada, como el Arco del Triunfo en París, el Arco de Tito en Roma o el Arco de la Victoria en Barcelona. Los arcos así conmemoraron triunfos en actos de batalla. Fue que su diseño ganó y en 1909 comenzó su construcción. Alfred Gilles había diseñado el edificio del Banco Mercantil de Monterrey, el de la Reinera, el monolito del monumento a Benito Juárez, en la hoy explanada de los Héroes, y en el año previo el famoso Puente San Luisito. Los materiales a utilizarse eran provenientes del exterior del estado. El cuerpo de la arcada, de piedra labrada en cantera rosa de San Luis Potosí. Las estatuas eran de bronce y cobre confeccionadas en Ohio, Estados Unidos, y las 4 placas serían de mármol elaboradas por artesanos italianos de apellido De Canini, quien ya habían inmigrado a estas tierras en donde sentaron sus bases. El Arco de la Independencia sufrió algunas modificaciones de su diseño original. Una doncella empuñando una bandera ubicada en la parte más alta fue cambiada por una musa que rompía las cadenas de la esclavitud, representada por un grillete. En los hombros del arco, un par de águilas que en lugar de tener las alas a lo alto, cambiaron para ser la fiel representación de las águilas del escudo nacional mexicano que fue utilizado en la época del porfiriato. Este escudo nacional estaba representado por un águila vista de frente, con las alas enconchadas y devorando una serpiente. Ese escudo nacional se dejó de utilizar tras la salida de Porfirio Díaz en mayo de 1911 para pasar al escudo que hoy conocemos con un águila en perfil. En un evento celebrado en septiembre de 1910, se realizaron los festejos del centenario y la inauguración del Arco de la Independencia, pero paradójicamente el impulsor del proyecto, el gobernador Bernardo Reyes, había salido del país tras la terrible inundación de 1909. Tras su salida a Francia, envió al presidente Porfirio Díaz su carta de renuncia como gobernador y en el estado de Nuevo León se le dio licencia para entrar un gobernador sustituto, quien fue a la postre quien inauguró el Arco de la Independencia.
Este arco era orgullo de los transeúntes que paseaban por la calzada Unión. Pero como la historia la escriben quienes la ganan y se marchita el recuerdo de quienes la pierden, Porfirio Díaz se marchó exiliado y decepcionado hacia Francia en 1911 y la palabra Unión de esta calzada desapareció. En el mismo año asumió el poder presidencial el caudillo de la Revolución, Francisco I. Madero, por lo que hoy se perpetúa ese sitio como Calzada Madero. El Arco de la Independencia coronaba el bulevar que lucía palmeras, farolas y bancas, y fue por los años 80 cuando fueron derribadas por Alberto Ortiz Artucha, un funcionario del gobierno de Jorge Treviño, quien hizo desaparecer literalmente la calzada como era, que era un bulevar peatonal, para convertirlo en un macetero de piedras de laja. Tal parece que las palmeras exterminadas de la época se niegan a morir. En algunos sitios surgen hasta por los lugares más inimaginables. El cruce vial de las calzadas Madero y Pino Suárez era de 2 sentidos, pero tras el incremento del parque vehicular se restringió a un solo sentido, convirtiendo estas avenidas en pares viales con sus calles paralelas, Cuauhtémoc y Colón. Sin embargo, la majestuosidad del arco y el simbolismo de una musa que prevalece en lo alto enarbolando el nombre de México se ha perdido, porque la vialidad pasa ahora por su espalda, perdiendo todo el detalle del hermoso rostro de la mujer. El Arco de la Independencia durante más de 100 años ha sufrido daños debido a la contaminación generada por la lluvia ácida, las heces de las palomas, el surgimiento de arbustos, golpes de vehículos y por el vandalismo. Se le ha dado mantenimiento e incluso en la década de los 70 se bajó la estatua para reforzar el brazo que sostiene a la bola que representa el grillete. Se ha realizado la propuesta de virar la estatua hacia el norte para que los automovilistas la aprecien en todo su esplendor, pero al ser monumentos históricos se les tiene vedada la posibilidad de modificación, aunque fuese para lograr un mayor realce. El Arco de la Independencia ha sido decorado con motivos patrios y muy nacionalistas en el mes de septiembre. Ha sido escenario de justas deportivas y en épocas controvertidas el partido oficial se lo ha adjudicado como escenario para recibir a sus candidatos presidenciales. Pero el Arco de la Independencia no pierde su carácter ni su esencia. Han pasado más de 100 años y aunque forma parte de nuestro entorno de ciudad casi invisible, prosigue ahí, recordando a quienes quieran voltear a verlo que nuestra nación tuvo héroes que nos dieron la patria. Se despide de ustedes Mario Clio.